Ustedes ya lo saben, fue anunciada la capitalización de Codelco por 975 millones de dólares. Vamos a profundizar en este tema junto al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche. Muchas gracias por acompañarnos en Escenario Hola, Chile. buenas tardes. A ver, escuchamos efectivamente de esta capitalización que viene 500 millones de plata que pone directamente el Estado y 475 que vía también una ley se van a devolver en el fondo de la plata que le entrega Codelco a las Fuerzas Armadas por la ley reservada del cobre. Me imagino, yo he escuchado que usted tiene una buena impresión de esta capitalización. La pregunta es, primero, para este año, después hablemos de futuro, ¿es suficiente? O sea, para este año es más de lo que estábamos programando, lo que habíamos 800 pedido, habían claro. pedido, ¿no? Para este año está bien. Es una buena señal que nos hayan dado más de lo que estaba programado, que eran 800 efectivamente. Yo creo que también es una muy buena señal, algo que habíamos planteado por varios meses, y es la necesidad de entender que parte de los fondos que están en las cuentas de la ley reservada del cobre, así como otros gastos que hizo el Estado durante los años del boom minero, en realidad correspondieron a platas y dineros que nunca debieron haberse sacado de Codelco. Nosotros estimamos que el exceso de extracción de recursos de Codelco, cuando uno compara cómo habría sido Codelco si hubiera sido manejada por un dueño parecido a un dueño privado, de Claro, una que minera, reinvierte, que claro, se lleva cierta cantidad de plata y claro. reinvierte otra. Nosotros calculamos que el exceso que se sacó durante los 10 años, más o menos, del boom minero fueron del orden de 10.000 millones. Es imposible para un ministro de Hacienda cualquiera o un gobierno arreglar en uno o incluso en 2 o 3 años algo que devuelva 10.000 millones. Lo importante era establecer un proceso. Cuando yo me instalé como presidente del directorio, una de las condiciones que existían era que hubiera una ley de capitalización, ley que se hizo hace un par de años. Y ahora se extiende hasta el año 2019. Ahora, eso es importante porque también le había costado al gobierno, dadas las restricciones, realmente cumplir con ese itinerario. Entonces, Ya, porque en el fondo se supone que podían ser 4.000 millones por año. hasta el momento solo hemos recibido 600 una vez. A Entonces, eso voy yo. O sea, claro, está bien. Ok, súper bien por este año, era sí. más de lo que habían pedido, pero primero, por algo les dan más de lo que habían pedido, porque la situación es compleja. Así es, porque la situación es compleja y además porque por primera vez en la historia de Codelco y de la ley reservada del cobre entró a funcionar una regla bastante absurda, digamos, que existe, que obliga a Codelco a traspasar el 10% de las ventas, como es la ley reservada, pero incluso cuando no hay excedentes. Ahora, yo creo que es una buena cosa que las personas entiendan por qué no hay excedentes. Lo que ocurre es lo siguiente, los precios del cobre han venido cayendo hartos años, como 3, 4 años, del 2010 en adelante han venido cayendo. Sin embargo, el año 2016, se pegaron una caída muy pronunciada, una velocidad enorme. Perdimos algo así como 50, 60 centavos de un guaracazo, como decirlo. Como un 20%, un 25% del valor lo perdimos en muy pocos meses. Y nosotros veníamos bajando los costos, estábamos siendo muy agresivos y muy exitosos, sobre ejecutando la baja de costos, pero es imposible ir a esa velocidad. Entonces, naturalmente cayeron los precios, los costos venían bajando y durante un rato, 2 trimestres, tuvimos déficit. Este trimestre acabamos de anunciar que recién estábamos en números azules, antes del alza de precios que se produjo con la elección norteamericana. Entonces, esto es un momento bien especial en ese sentido, porque venimos saliendo del superciclo minero con la inflación de costos que se produjo en el norte de Chile durante 10 años. Es muy difícil bajar esos costos, estamos lográndolo. Y además con un precio bajo del cobre, lo Claro. entendemos. Con esta situación que nos ha mencionado, ¿cómo definiría, porque vamos a ir mezclando temas, está la capitalización, Sí. está la ley reservada, ¿cómo definiría el estado de salud de Codelco? No, yo diría que Codelco, ahora después de 2 años de gestión de nuestro presidente ejecutivo, de Nelson Pizarro, el equipo que este directorio puso de reducción de costos, racionalización y descompresión de la agenda de inversión, estamos mejorando. Ya. Todavía Estamos mejorando, sí, la pregunta es, me lo decía usted antes, Sí. igual la situación es compleja en Codelco. compleja. A ver, pero... Y una pregunta, Sí. dentro de esa complejidad, Sí. ¿el Estado de Chile ha sido un buen dueño de Codelco en el sentido de que normalmente una empresa privada, los dueños sacan una parte de las ganancias y reinvierten otro tanto porque saben Sí. que sin esa reinversión no hay futuro en el fondo por una empresa? En esa perspectiva, ¿el Estado ha sido un buen dueño de Codelco? No, pero quiero diferenciar que estamos hablando del Estado, no es de un gobierno en particular. Del O sea, Estado, han te sido estoy todos los preguntando. gobiernos, del ¿Por Estado. qué no ha sido un buen dueño? A ver, cualquiera de las personas que está viendo esto, que por ejemplo pertenezca a una familia que tiene un negocio pequeño, un boliche, ¿ya? Muchas familias tienen un boliche o algún tipo de negocio.
sabe que a veces cuando las familias enfrentan situaciones de emergencia, se confunden las finanzas del boliche con las finanzas de la familia, ¿no es cierto? Sacan un poco de plata que en realidad debieran reinvertir en el negocio porque hay una situación de emergencia. El problema es que el Estado chileno ha estado haciendo eso por 30 años. Ha ocupado como caja Claro. finalmente para sus necesidades a Codelco. Una medida de esto es la siguiente, si uno mira Pero me diría usted que sí, que Sí. efectivamente el Estado ha ocupado Sí, como caja a por Codelco supuesto. cada vez que tiene necesidades Por supuesto. sociales o de crisis. O sea, Más permanente- allá de lo razonable, de lo que más sería allá. razonable. Déjame darte una medida de cuán poco razonable. Si tú tomas las principales mineras del mundo o tomas las empresas del Dow Jones, que son, el Dow Jones es el IPSA de los Estados Unidos, digamos, el índice bursátil Sí. de los Estados Unidos, la retención de excedentes de las empresas en promedio es del orden de 30 a 40%, más o menos. En Codelco los últimos 20, 30 años ha sido 10%. Esa es una medida de cuán Perfecto. malo ha sido el Estado para reinvertir y por ende, evidentemente, ¿en qué se refleja eso? En que hemos tenido que financiar las inversiones con deuda. Y ahí está la deuda. Esta es la deuda, porque es importante y que no da más para hacer un plan de inversión Claro, coherente. claro. Hablaba con Santiago González, ex ministro de Minería, y él decía, se necesitan 4.000 millones efectivamente al año, que pueden financiarse de diversas formas. Él planteaba 2.000 por depreciación, 1.000 por deuda, 1.000 por aporte del Estado. Pero aun cuando en esta ley que se anunció de capitalización les habían prometido 4.000 millones, ustedes apenas han recibido una vez 600. Sí. Entonces, el punto es, muy bien este año, ¿qué pasa a futuro con la capitalización? Después vamos a hablar de la ley reservada. Yo entiendo de que este esquema de uso de fondos de las cuentas de la ley reservada que planteó el Ministerio de Hacienda es por 2 años, Sí, para empezar. es por 2 años. Sin embargo, si es que ocurriera lo que está pasando ahora, que es que el precio, por suerte, además necesitamos un poco de buena suerte en Codelco, subió gracias a ciertos eventos internacionales, y el otro año tuviéramos excedentes, la manera en que está establecido este mecanismo no operaría. Tendríamos que volver a discutir el tema de capitalización a la antigua, retención de excedentes. Yo lo que veo es que aquí hay un problema más estructural que tenemos que enfrentar, y es el siguiente. Tenemos que establecer un mecanismo para que cuando venga la época de vacas gordas, o sea, de precios altos o incluso un boom, ya esté construido el mecanismo para que Codelco pueda usar una parte de esos excedentes fundamentalmente para pagar la deuda que asumió para hacer los proyectos estructurales. Nosotros necesitamos garantizar que podamos pagar esa deuda. ¿El Estado tiene que cambiar la forma en cómo se relaciona con Codelco respecto al retiro de utilidades? Absolutamente, porque Perdón, si no, ¿va a poner en riesgo el futuro de Codelco? es que depende de lo que quiera hacer el Estado con Codelco. Mira, No, pero mi pregunta es, como sanidad de las finanzas de una empresa, ¿tiene futuro a largo plazo Codelco si es que el Estado continúa sacando este nivel de utilidades? no como empresa autónoma. Si quiere que Codelco continúe siendo tratado internacionalmente como una agencia del Estado y por lo tanto la deuda de Codelco como deuda externa y da lo mismo, o sea que en el fondo es como que fuéramos el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de cualquier cosa, no es necesario. Pero lo que no se puede pretender es hacer lo que se intentó hacer con la ley del 2009, la ley de gobierno corporativo del 2009, en que lo que tratamos de hacer es que Codelco sea una empresa que funcione como una empresa autónoma, como una empresa que maximiza el valor para los accionistas, que son todos los ciudadanos, y se comporta de esa manera y se independiza de la política y se independiza más del gobierno de turno, por así decirlo. Perfecto. Para ser súper clara, Sí. porque no quiero dejar espacio a Sí. dudas, si el Estado quiere preservar a Codelco como una empresa autónoma, con finanzas sanas, tiene que cambiar la forma en que se relaciona con Codelco en cuanto al retiro de utilidades. Así es, y tiene que establecer un esquema de largo plazo de recapitalización que la manera inteligente de hacerlo es que sea una regla que cuando vuelva a haber superávits, porque el precio del cobre suba, una parte de eso, automáticamente se use para reinvertir en Codelco y bajar su deuda. Eso ya Si no, la empresa no va a poder ser autónoma. no va a ser nunca tratada como autónoma, va a ser tratada como una empresa que es un apéndice del Estado nomás. Quiero que vayamos al tema de la Sí. ley reservada del cobre antes que se nos acabe el tiempo, porque es un temazo. Muchos dicen que esta capitalización es una buena noticia, pero que finalmente termina chuteando Sí. el debate de fondo, que es el cambio a la ley reservada del cobre. ¿Esta capitalización es un parche? A ver, yo ahí quiero ser súper taxativo. Estoy súper en contra de la ley reservada del cobre, siempre lo he estado, me parece bastante absurda. Pero si nosotros elimináramos la ley reservada del cobre, no arregla este problema. ¿Por qué? Porque cuando opera la ley reservada del cobre en normalidad, cuando tenemos excedentes, lo normal en Codelco,
Si el Estado no le saca los excedentes por la vía de la ley reservada, después se los saca como dividendos. No, no está bien, por eso, o sea, Entonces, no me sirve, no nos sirve. No solo sí. eliminando la ley de Sí, reserva del exacto, cobre sí. se soluciona el problema de Codelco, pero sin eliminar la ley de reserva del cobre tampoco. Tampoco, yo creo que hay que eliminarla, sin duda, pero a mí lo que no me gustaría, y lo digo con mucha franqueza, es que el sistema político, debido a que es mucho más atractivo el debate en términos políticos sobre la ley reservada del cobre por todas las connotaciones históricas que tiene, y que yo también comparto, ¿ya? Se nos olvidara el otro problemita, que es el problema de una ley de recapitalización estructural de Codelco. Por eso tiene que ir de la mano Las la dos cosas. eliminación de la ley reserva del cobre y en conjunto un cambio en la forma en que se relaciona el Estado con Exactamente. Codelco. Eso es lo que Perfecto, hablemos de la ley reserva del cobre. Sí. ¿Es urgente respecto de Codelco eliminar la ley reserva del cobre? Bueno, dado que se va a establecer un esquema para devolvernos lo que nos hace la ley reservada, efectivamente es lo que tú dices, digamos, por el momento elimina el efecto de una parte del efecto de la ley reservada. Pero pensando, es que esto es para 2 años, mi pregunta Claro. es si es importante eliminar ya la ley reserva del cobre para la salud financiera de Codelco. O sea, Porque le pide el 10%, Sí. no de las utilidades, de las ventas. Sí, yo soy muy partidario de eliminarla, pero tengo que ser responsable técnicamente en lo que digo. En este momento nos está causando un problema súper serio la ley reservada y anular sus efectos es importante. En situaciones de normalidad de la empresa, la ley reservada genera un efecto y es un poco absurda desde un punto de vista fiscal, pero no es tan importante dentro de las finanzas de Codelco porque efectivamente el Estado o lo saca por ley reservada o lo saca por dividendos, ¿me entiendes? Entonces ¿Cómo se explica usted que desde el retorno a la democracia todavía no se elimine la ley reserva del cobre? Bueno, ¿Qué yo- intereses hay atrás? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que no es mucho misterio que la transición y la normalización de las relaciones entre los civiles y los militares ha tomado mucho tiempo en Chile. Yo creo que a nadie le extraña eso. A mí me parece bastante extraño y también me parece lo siguiente, para ser súper sincero. Incluso en la lógica de las finanzas de los militares, no entiendo muy bien cuál es el beneficio de tener asociado su gasto al precio del cobre. Yo no entiendo qué podría tener que ver. Porque tiene un piso atractivo garantizado. Pues. Sí, de acuerdo, pero O no sea, es una buena finanza desde el punto de vista de las fuerzas militares. Los presupuestos militares en todo el mundo, en todos los países relativamente bien gobernados, son presupuestos plurianuales, son presupuestos que tienen un cierto grado de secreto, por supuesto, obviamente estratégico, y que se ven con una mirada de largo plazo, ¿ya? No están asociados a un ingreso específico. Eso no Señor tiene mucho Landerreche, sentido. para ser súper claro, Sí. usted diría que es el peso de las Fuerzas Armadas y la dificultad que tuvo la transición para normalizar las relaciones con ellos lo que dificultó esencialmente la eliminación de la ley reserva del cobre. Yo me imagino que sí. Tendría que estudiarlo más en detalle los intentos que se han hecho por eliminarla, pero yo creo que, claro, efectivamente hay todavía un problema de desconfianza entre el mundo militar y el mundo civil que no permite que pasemos a un modo de financiamiento de largo plazo de las Fuerzas Armadas más razonable. Me parece que es evidente. O sea, Y también cuánto ha pesado como un factor tal vez secundario pero existente el hecho que los ministros de Hacienda en general no les gusta comprometer estos presupuestos plurianuales porque pierden Claro. manejo finalmente de la billetera fiscal. efectivamente ha habido una resistencia además institucional del Ministerio de Hacienda, independientemente del ministro. Yo estoy en desacuerdo con eso. O sea, yo considero que existen ciertos tipos de gastos que son de carácter estratégico, que en todos los países del mundo tienen un carácter plurianual. Me parece que ahí nos ha traicionado quizá un poco el corto plazo nuevamente. ¿Qué le parece que para su gobierno no sea prioridad la eliminación de la ley reservada al cobre, según lo anunció hace ya un tiempo el ministro de Hacienda? Que no Sí, sea un tema prioritario. Yo prefiero no dar una opinión política respecto de eso, porque yo en este momento estoy No, encargado por una de... opinión técnica, porque técnicamente le afecta. No, ¿Le técnicamente... parece acertado técnicamente que no sea prioridad? Técnicamente, a mí me parece a mí me parece una buena señal la que ha dado el ministro de Hacienda ahora de eliminar los efectos de la ley Pero reservada. eso no es lo que le estoy preguntando. Le estoy preguntando si le parece bien que técnicamente al presidente del directorio de Codelco Sí. que no sea prioridad la eliminación de la Es ley que ¿sabes lo que reservada. pasa? Que si a mí me eliminan el efecto de la ley reservada, el problema político de la ley reservada no afecta a Codelco. Perdón, pero ustedes se lo eliminaron solamente por 2 años. Nadie le está garantizando que su empresa se eliminaron para siempre. Bueno, pero yo tengo una misión muy difícil, que es mejorar la salud financiera de esta empresa junto con Nelson Pizarro.
Y por lo tanto yo tengo que priorizar la viabilidad de eso para todos los chilenos. Pero usted lo tiene garantizado solo por 2 años. Bueno, está bien, pero yo te he dicho ya varias veces que estoy en desacuerdo con la ley reservada. Por eso me llama la atención. Me parece mucho más importante eliminar los efectos de la ley reservada en este momento. Pero de manera permanente, me imagino. Me parece importante eliminar los efectos de la ley reservada. Porque yo tengo... Déjame representártelo de la siguiente manera. Si tú le eliminas a Codelco, en este momento, el respaldo del Estado, ¿sí? A Codelco ya no le prestan más plata. ¿Ok? O sea, nosotros necesitamos arreglar el problema financiero. El problema político, simbólico e histórico de la ley reservada del cobre, con lo cual yo estoy muy de acuerdo que habría que enfrentar, en mi posición como presidente del directorio, encargado por la presidenta de Chile y en el fondo por todos los chilenos de sanear esta empresa, es un problema al cual yo no me voy a abocar en este momento. Y para cerrar, ¿qué tranquilidad o no tranquilidad pueden tener los chilenos respecto de la postergación de importantes proyectos que han tenido que ser dejados de lado porque hay una deuda muy importante en Codelco? Entonces, algunos como Andina 244 y otros que podríamos mencionar, pero para la gente en general. Había proyectos que son importantes también para el futuro de la empresa, porque sin nuevos proyectos, cuando baja la ley del cobre, cuando además baja el precio, tampoco es sostenible. ¿El Codelco va a poder finalmente crecer con nuevos proyectos? Yo quiero decir lo siguiente, lo quiero decir taxativamente y con mucha claridad. Ninguno de los proyectos que ha sido reformulado o aplazado ha sido reformulado o aplazado por razones financieras. No es así. La razón por la cual se aplazaron los proyectos es porque otro de los efectos de los entusiasmos que hubo durante los años del boom es que se querían hacer muchos megaproyectos al mismo tiempo y algunos de ellos no se estaban formulando en forma técnicamente correcta y por lo tanto tuvieron que ser reformulados. La política en este momento de Codelco es la siguiente. Queremos hacer una secuencia de proyectos estructurales que garantice que vamos a sostener durante las próximas décadas, 20, 30 años, los niveles de producción que tenemos hoy. Perfecto. Eso es importante por la siguiente razón. Porque todas las mineras del mundo, todas las mineras privadas, cuando ganan plata es cuando hay un boom. Por lo tanto, nuestra misión es ahora que está difícil la cosa, sostener el esquema de producción en el largo plazo. Entiendo. Y en ese sentido, las señales de capitalización nos ayudan a hacer eso en forma financiera con el objetivo que le hemos colocado a la administración. Sostener las inversiones para sostener la producción sin aumentar la deuda de Codelco. Oscar Landerreche, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias a ti.